Todos conocemos la historia. Un grupo de amigos, una furgoneta colorida y un misterio que resolver. Risas, persecuciones y siempre la misma conclusión. Una máscara que se cae. Pero, ¿y si te dijera que existe una teoría capaz de romper nuestra infancia? Una realidad donde el perro más famoso de la televisión no es un compañero, sino un depredador que ha devorado a sus amigos en múltiples dimensiones. ¿Por qué nadie recuerda el horror? Hoy vamos a analizar la teoría de Scooby-Doo, el devorador de realidades. Si alguna vez sentiste que algo andaba mal en la pandilla, quédate, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará para siempre cómo ves este icono del misterio. La premisa es perturbadora. Scooby-Doo no es un perro común. Según esta teoría, es una entidad interdimensional que necesita reiniciar su entorno para sobrevivir. Cuando el hambre se vuelve insaciable, la realidad colapsa. Fred, Daphne, Vilma y Shaggy mueren una y otra vez en manos de su mejor amigo. Lo más inquietante es el olvido, porque la pandilla no lo recuerda. Porque al final de cada episodio, cuando se quitan la máscara de el fantasma, no están resolviendo un crimen, están siendo reescritos por la entidad que se disfraza de su mascota. Es un bucle eterno diseñado para ocultar un festín sangriento. Si analizamos los patrones de búsqueda sobre los momentos más oscuros de la serie, encontramos coincidencias. Hay episodios donde la mirada de Scooby no refleja lealtad, sino una inteligencia fría, casi antigua. Observen los fondos, las puertas que aparecen y desaparecen, las habitaciones que cambian de tamaño, las costuras de una realidad que se está deshaciendo porque el perro ya ha terminado su banquete y necesita reconstruir la escena para la próxima vez. En foros de España y México, la teoría ha cobrado fuerza. Muchos espectadores adultos notan que las personalidades de los personajes se vuelven cada vez más planas. No es falta de guión, es la incapacidad de la simulación para recrear la complejidad de un alma humana. Cada vez que Scooby se come a un miembro de la pandilla, el archivo se corrompe. Por eso, con el paso de los años, los personajes parecen cáscaras de lo que alguna vez fueron. Es posible que nuestra inocencia infantil nos haya impedido ver la verdad durante décadas. El misterio paranormal no siempre está en un castillo embrujado. A veces está sentado a la mesa, comiendo una Scooby galleta, una Scooby snack, mientras espera a que la realidad se reinicie. Esta teoría nos recuerda que incluso los iconos más brillantes tienen sombras que prefieren permanecer ocultas. ¿Has notado momentos en la serie donde algo simplemente no cuadra? ¿Alguna escena que te dio escalofríos sin razón aparente? Déjamelo saber en los comentarios, porque tu experiencia podría ser la pieza final que le falta a este rompecabezas dimensional. Si te apasionan estos misterios que desafían nuestra percepción de la realidad, suscríbete y activa la campanita. Estamos construyendo una comunidad donde la verdad es más extraña que la ficción. Aquí es donde la teoría se vuelve oscura y personal. No se trata solo de una animación que alguien hizo de modo perturbador. Es una metáfora de cómo las grandes corporaciones devoran sus propias historias.
cada vez que cambian el estilo de animación, cada vez que reinician la trama o alteran la personalidad de Fred, Daphne o Vilma, es como si una fuerza superior, una entidad de la matriz, estuviera borrando la existencia previa para probar una nueva versión. En los casos más crudos, como los que vemos en la animación de Avocado, los personajes no son ajenos a este ciclo. Ellos lo recuerdan. Y es una coincidencia la que genera el verdadero horror, el trauma existencial. Imagina vivir atrapado en un bucle donde, sin importar cuánto luches, tu mejor amigo termina transformándose en una aberración, consume todo a su paso. ¿No es acaso esto una analogía perfecta de lo que sentimos a veces en la vida real, cuando sentimos que estamos atrapados en una rutina, en un glitch de la realidad del que no podemos escapar? Existen casos reales, o al menos teorías fascinantes sobre esto. Se habla de la teoría de la simulación, donde pensadores sugieren que nuestra realidad es efectivamente una construcción computacional cuando ocurren fenómenos como el efecto Mandela, donde miles de personas recuerdan eventos o detalles de forma idéntica, pero distinta a la realidad actual. Muchos se preguntan, ¿acaso alguien o algo está editando el código de nuestro universo? Scooby-Doo se ha convertido en el portavoz involuntario de este miedo. Cuando vemos al Scooby-Doo monstruoso destruyendo su mundo, vemos el miedo colectivo a nuestra propia realidad, a que nuestra propia realidad sea inestable, a que nuestra seguridad sea solo un parche temporal, una ilusión, antes que el sistema se reinicie nuevamente. Mi opinión es que no estamos ante una simple caricatura, estamos ante un espejo. La razón por la que este video tiene millones de vistas no es solo por el impacto visual del horror, sino porque nos toca una fibra sensible. Todos hemos tenido momentos en la vida que sentimos que el guión que nos dieron para vivir ha sido alterado y nuestras memorias no coinciden con nuestro entorno, y que de alguna manera estamos siendo observados por algo que disfruta ver cómo intentamos resolver un misterio que quizás nunca tuvo solución. Es esta sensación de falsa estabilidad de lo que debemos explorar en nuestro día a día. Yo soy Robert y como siempre les digo, andad de día. La noche es mía. Buenas noches. Por favor, no corras. No me gusta perseguir.